¿Qué tal? Mi nombre es Benjamín Sánchez Domínguez. A continuación les hablaré sobre la tipología de soportes documentales y de la información. Pues bien, comencemos con el concepto de tipología de los soportes documentales. Entendemos que el término material puede tomarse como equivalente al de soporte, pues se refiere a este. El medio alude al sistema por el que el mensaje se fija al soporte. La utilización del término soporte hace referencia al mero vehículo portador del mensaje y el término documento como integrador del continente más contenido. Actualmente es más común encontrar la información disponible en varios formatos, tanto tradicionales como en avanzadas tecnologías. Ya no solo en el almacenamiento se considera en papel, ahora podemos encontrar archivos audiovisuales, fílmicos, informáticos. Podemos encontrar la siguiente tipología: papel. Es el soporte más común usado desde épocas antiguas y distingue el tipo de información almacenada en manuscritos, tradicionalmente ingresada a mano, utilizando tinta o mecanografiados, elaborados ya sea en una máquina de escribir o impresora láser. También pueden presentarse como libros, folletos, periódicos, mapas, planos, láminas, fotografías, partituras musicales, dibujos, grabados, carteles y material cartográfico. Ahora hablaremos de los soportes electrónicos e informáticos. El almacenamiento de la información se da a través de archivos. Estos pueden contener determinados atributos, pudiendo ser textos y gráficos. Los contenidos son creados por el usuario mediante computadoras, y el archivo recibe un nombre y un formato para guardarlo en un directorio o carpeta previamente asignado a la unidad de almacenamiento, y se puede acceder a él cuando sea necesario. Comúnmente también son llamados sistemas de almacenamiento óptico y se consideran como soportes los CD-ROM y DVDs. Con la actualización de la tecnología avanzada, se origina el tipo de documento virtual, aquel del que no disponemos in situ, ni de los soportes tangibles, ni del mensaje, y que para acceder a este último necesita de los periféricos y del recurso adecuado que permita entrar en cualquier momento en el depósito real, donde se conservan todos los documentos. Estos documentos virtuales, accesibles y manipulables a distancia por procedimientos online y en tiempo real, son también fácilmente copiables, con lo que con el mismo contenido obtendríamos un documento tangible y real, o tangible y decodificable directamente real. El documento virtual está en potencia en todos y cada uno de los depósitos a que accedemos en Internet, con la peculiaridad de que a partir del usuario puede crear un nuevo ejemplar documental, que a su vez puede ser almacenado y así sucesivamente. El usuario se puede convertir fácilmente en creador y emisor del proceso informativo documental, lo que es una ventaja indudable, pero que tiene como contrapartida la falta de permanencia del documento, hasta ahora garantía referencial última. Iconográficos. Se refiere al almacenamiento de documentos que, aunque pueden contener información escrita, están hechos para oírse, verse y manipularse, y su almacenamiento es diferente al papel. La iconografía estudia el origen de las imágenes y sus reacciones simbólicas. Audiovisuales. Estos soportes alojan imágenes en movimiento y sonidos registrados, catalogados y conservados en los archivos del mismo. Cada uno de estos soportes se define según su material para la conservación, y sean en discos, rollos de cinta fotográficas. También se consideran en microformas, diapositivas y películas animadas. Cinta magnética, que incluye cinta de video, bobina, cassette, discos magnéticos. Como habrán notado, cada uno de estos soportes se diferencia por tipo, formato, cantidad y forma que usan para el almacenamiento de la información. Pasemos ahora a nuestro siguiente tema: la tipología de la información.
Para entender la tipología de la información, tenemos que conocer la fuente de la que se origina y que se distinguen, por lo que podemos encontrar según la actividad de la fuente. Información activa. Es la que provoca una reacción al momento de recibirse. La información inactiva no tiene trascendencia para la empresa o el individuo. Según los hechos presentados, tenemos la información histórica, que es la que registra hechos pasados, como por ejemplo la contabilidad. También tenemos la información proyectada a futuro, que es la que se encarga de inferir algunos hechos con base a la experiencia o parámetros definidos. Según su origen, información oral es la que recibe en forma audible o con sonidos y actualmente es utilizada para la transmisión de datos o información que sirve para alimentar algún sistema. La información escrita es la que representa a través de símbolos ya establecidos, en nuestro caso, la escritura o la numeración. Información interna es la que se origina en el seño de la empresa. Información externa, por el contrario, se recibe de fuera de la organización. Según su actividad, aquí tenemos información activa, que es la que provoca una reacción al momento de recibirse, y la información inactiva, que no tiene trascendencia para la empresa o el individuo. Según su periodicidad, información recurrente es la que fluye en determinadas fechas en la organización, como por ejemplo los estados financieros que deben entregarse mensualmente, y la información no recurrente, que es la que se recibe eventualmente, que no representa una periodicidad. Podemos hablar también de otros tipos de fuentes, según la duración que se tienen con las fuentes. Tenemos fuentes estables, que hay una relación continuada, o fuentes provisionales, que dura lo que dure el asunto determinado. Según la posición desde la que actúa la fuente, es decir, fuentes públicas, que ocupan un cargo público, fuentes privadas, que informan en nombre propio, fuentes confidenciales, que no permiten que se las cite, y fuentes expertas, que es la información especializada. Según la disponibilidad de la información, contamos con documentos públicos. Documentos privados se accede a través de fuentes personales. Gubernamentales ocupan un lugar de privilegio en la estructura del poder. El papel del periodista ante estas fuentes es analizar la forma crítica las informaciones que suministran. Las no gubernamentales, fuentes que no ostentan ningún poder, pero tienen acceso a informaciones valiosas. Es decir, el periodista intenta convertir una fuente no gubernamental a una privada. Con esto finalizamos la presentación y agradezco su atención.